Hola a todos. He creado esta presentación para explicarles una propuesta que hemos elaborado Víctor Soler y yo para un cifrado armónico alternativo al actual. Me gustaría con esto que esto sirviese para que entendiesen nuestra idea y para debatir y que aporten opiniones. ¿Por qué este cambio? Pues el punto de partida de esta propuesta es que hemos observado nosotros y creo que otros curso tras curso, que el aprendizaje del cifrado armónico es uno de los aspectos que más dificultan el trabajo con los alumnos, sobre todo en las clases de armonía y análisis, tanto en profesional como en superior. Lo vemos exactamente igual. No hace falta que explique que este aspecto es totalmente importante para nuestra metodología porque la armonía es la pieza clave que hace funcionar todo el sistema musical, tanto para comprender el análisis como para la práctica y para la educación del oído. Emilio en su momento pensó un sistema que reformaba el sistema tradicional, mejorando muchísimo sus carencias desde un propósito práctico. Las piedras angulares son el cifrado de grados con números romanos y las inversiones heredadas del bajo cifrado. Este segundo punto, sobre todo el que hemos repensado. En el cifrado IEM conviven estos dos puntos de vista complementarios. Por un lado, los grados se cifran desde la fundamental del acorde, explícita o implícita, pero los añadidos a los grados y las inversiones se cifran tomando como referencia la nota del bajo. Este doble punto de vista llega a ser asimilado después de una práctica continuada que todos hemos realizado en nuestro momento. Nuestra observación es que los cuadros de cifrado resultantes, aunque en algunos sentidos son más simples que los tradicionales, son más complicados de lo necesario y son difíciles de aprender. De hecho, los alumnos que no trabajan suficientemente el sistema, por ejemplo los que tenemos solo en una clase de armonía y análisis, muchas veces nunca llegan a dominarlo y se pierde mucho tiempo en asignar el cifrado correcto de un acorde. Por lo tanto, sentimos que el sistema actual supone una barrera innecesaria, aunque también es verdad que esta barrera se supera con la práctica. La propuesta nuestra consiste en síntesis en que los añadidos a los acordes y las inversiones se cifren también desde la fundamental, al igual que los grados, evitando esa doble visión. Los añadidos al cifrado irían sobre el grado en un tamaño menor y las inversiones se indicarían como nota del acorde que está en el bajo como un subíndice al grado. Ese sistema es el que se utiliza actualmente en el sistema de cifrado funcional, el de Dieter de la Motte, Riemann, etc. Como consecuencia, los cuadros de cifrado se vuelven más simples y lógicos, en especial los de los retardos. Creemos que además son mucho más fáciles de aprender. Esta propuesta no pretende sustituir al sistema actual, sino ofrecer una alternativa utilizable. Y lo ideal sería que todos los profesores IEM conocieran ambos sistemas. ¿Qué cambia? ¿Qué cosas cambiamos? Como decimos, las inversiones se cifran desde la fundamental. Así, un 1,6 actual pasaría a cifrarse 1 con un subíndice 3. Podemos decirlo 1 con bajo 3. En este cifrado, al igual que hasta ahora, se sobreentienden determinados intervalos construidos por tercera. Al desarrollar el sistema, observamos que, al igual que pasa con el cifrado funcional, no sería necesario que las dominantes y dominantes secundarias se cifrasen de manera distinta a los demás grados. El grado ya explica suficientemente la función de dominante y por lo tanto no hacen falta cifrados específicos. Sin embargo, este punto todavía está abierto a la discusión. ¿Qué es lo que no cambiamos? En primer lugar, el sistema de análisis en general se mantiene exactamente igual. Las funciones y tipos de acordes son los mismos, solo cambia el cifrado. Tampoco cambia la definición de grado diatónico, el uso de paréntesis para las dominantes y fundamental y el tachado para las dominantes secundarias, ni el cifrado de regiones. Las notas de adorno siguen cifrándose entre paréntesis, aunque ahora indicarían siempre intervalos con respecto a la fundamental, no con respecto al bajo. Esto no afecta a la cuarta y sexta cadencial, pero sí a muchos retardos. Los signos que utilizamos para cifrar triadas no diatónicas, la M mayúscula, M minúscula, el serito y el más, siguen siendo los mismos. Asimismo, el cifrado de una A para notas añadidas al acorde, por ejemplo, 6A para una sexta añadida. Y también seguimos utilizando el corchete para indicar acorde de adorno. Algunas cosas aún no están claras y se verán más adelante en esta presentación. Entre otras cosas, la presentación es para que opinen sobre el tema. En primer lugar,
estaría cómo cifrar las inversiones de la dominante hacia fundamental. Por el momento consideramos la sensible, la fundamental del acorde y ciframos un 7 o un 7 tachado por encima de ello. Y a partir de ahí las inversiones. Sería más correcto conceptualmente cifrar esta sensible como tercera del acorde de dominante, como un 3. O sea, ya como primera inversión y las demás inversiones a partir de ahí. Tampoco está decidido cómo cifrar notas no diatónicas dentro de un acorde, como una quinta disminuida o aumentada o una novena menor. Todos estos detalles se verán más adelante, en la presentación de manera más clara. Actualmente más o menos se supone que utilizamos una B para un intervalo descendido, aunque esto es polémico, por ejemplo, en las novenas de dominante. Se verá eso también más tarde. Un sostenido para una nota ascendida y un tachado para un intervalo disminuido. Este sistema no está 100% claro ni siquiera en el IEM. Se han propuesto los mismos signos en nuestras propuestas para los acordes, o sea, la M mayúscula, M minúscula, serito y aumentado para un intervalo mayor, menor, aumentado o disminuido. Como se dijo antes, podría mantenerse el cifrado diferenciado de la séptima de dominante, es decir, el más 7. Pasamos a los distintos tipos de cifrado. Aquí vemos el cifrado actual, el que tenemos ahora de triadas diatónicas, incluida la dominante. Y esta sería la nueva propuesta. En las triadas de dominante secundaria, el sistema sería el mismo, solamente tachando el grado. En cuanto a las séptimas diatónicas, el sistema actual es este y la nueva propuesta esta. Nos debemos fijar en que la tercera inversión puede simplificarse, ya que si la séptima está en el bajo no sería necesario ponerla también por encima. Además, en la práctica real de la armonía, la séptima en el bajo impide que esté por encima. Esto va a ocurrir con más cifrados. El hecho de que la tercera inversión tenga una simplificación. Como hemos dicho en esta propuesta, las séptimas de dominante se cifrarían igual que las demás, aunque cabría mantener el más 7 por encima del grado, si se decide así. Aquí vemos el antiguo cifrado de séptima de dominante, o el actual, y la propuesta nueva. Repito esta diapositiva. En cuanto a las séptimas diatónicas, este es el sistema actual y esta sería la nueva propuesta. Nos podemos fijar en que en la tercera inversión cabe una simplificación. No hace falta poner el 7 encima del 7 que ya está en el bajo, porque si la séptima está en el bajo, en la práctica no hay séptima también por arriba y además el cifrado es innecesariamente complicado. Esto va a ocurrir con más cifrado. Como ya hemos dicho, en esta propuesta las séptimas dominantes se cifrarían igual que las demás. Por lo tanto, aquí tenemos a la derecha el nuevo cifrado de las séptimas de dominante según este sistema. Cabría de todas maneras mantener el más encima del 7. El 7 más encima de la dominante, quedaría este cifrado un poco raro de la primera inversión. En cuanto a los acordes de sensible, tenemos dos opciones frente al sistema actual. En la primera, se cifraría la sensible como si fuese la fundamental, o sea, 5 entre paréntesis, 5 entre paréntesis con 3, 5 entre paréntesis con 5. En la segunda, la sensible se cifraría como lo que es en realidad la tercera del acorde de la fundamental real, o sea, 5 entre paréntesis con 3, 5 entre paréntesis con 5, con 7. Esta cuestión aún no está debatiéndose. En cuanto a la séptima disminuida y de sensible, también hay dos opciones similares a la anterior. El cifrado actual, la primera versión de la nueva propuesta, indicando la sensible como si fuese la fundamental, y la segunda indicando la sensible como si fuese tercera. En cualquier caso, el sistema es más sencillo que el actual porque el principio de cifrado es el mismo para todos los acordes y no hay que aprenderse inversiones con cifrados raros.
Continuamos. En la segunda opción queda además pendiente cómo cifrar la novena. Según el sistema actual, debería cifrarse la novena menor con un 9 en modo menor y con un 9 en modo mayor. Comienzo otra vez esta diapositiva. En la segunda de las opciones, es decir, si indicamos la tercera como sensible, queda además pendiente cómo ciframos la novena. Según el sistema actual, hay una cuestión que todavía no está clara. Si el cifrado es diatónico, es decir, si es diferente en cada modo, debería cifrarse la novena menor con un 9 en modo menor y con un bemol 9 en modo mayor. Si se quiere el mismo cifrado para los dos modos, habría que elegir también entre varias opciones. 9 a secas significa mayor, pero esto no coincide con el resto de números a secas, y bemol 9 significa menor, no descendino. Repito, en la segunda opción queda además pendiente cómo cifrar la novena. Aquí tenemos un lío que en el sistema actual todavía no está solucionado, que es si la novena la ciframos diatónicamente, es decir, ponemos un 9 para la novena mayor en modo mayor y un 9 también para la novena menor en modo menor, o si ponemos el mismo cifrado de los dos modos. En este caso tendríamos dos opciones que... Esto me voy a desaltar. Siguiendo con las extensiones de... Siguiendo con los acordes de séptima de sensible, sería muy similar a los de séptima disminuida. La única diferencia sería cómo se cifra la nota por encima del grado. Otras extensiones de dominante, como la sexta aumentada, esta sería la versión actual y esta sería la nueva, con las dos posibilidades una vez más. Como digo, estas dos posibilidades habría que decantarse por una de las dos. En el caso de la dominante aumentada, tendríamos aquí la nueva propuesta, poniendo un 5 con un más y cifrando un 7 por arriba y la nota del bajo por abajo, como en todos los demás casos. En cuanto a las notas de adorno, todos los cifrados del estado fundamental, incluyendo la sexta y cuarta cadencial y sus derivados, son iguales que en el sistema actual. Los retardos sobre inversiones del acorde son mucho más racionales y fáciles de aprender, puesto que se consideran siempre de la fundamental. Aquí tenemos el cuadro correspondiente. En las filas tenemos los retardos en función de la posición del acorde, o sea, en estado fundamental, primera inversión y segunda inversión, y en las columnas en función de la nota que se retarda, la tercera, la quinta, la octava o el bajo. Los cifrados que se ponen en rojo son muy poco usables en la práctica porque su formación atenta contra las normas básicas de la armonía tonal. Aquí tenemos los retardos de acordes de séptima, que son los mismos para séptima diatónica y de dominante. Igualmente, algunos de ellos son difícilmente usables o imposibles en la práctica. Y vemos cómo en la tercera inversión cabe un cifrado simplificado. Como conclusión, creemos que es una propuesta útil y que hace más sencillo aprender el sistema de cifrado para nuevos alumnos. Es compatible con el sistema de análisis armónico del IEM
que tiene los principios de ser eficientes, lo más eficiente y más sencillo posible, de poderse hacer independiente de la partitura, de la univocidad, es decir, que un cifrado indique inequívocamente solo un acorde, que haya una relación directa entre la complejidad armónica y la complejidad del cifrado, y que el cifrado refleje en la medida de lo posible las relaciones funcionales. Creemos que es un sistema alternativo que aún tiene flecos por solucionar, pero para esto pedimos la colaboración de todos nuestros profesores. Como saben, tenemos abierto un grupo en Slack en el que cualquiera puede participar solo con decirlo. En esta diapositiva vemos un ejemplo que ha hecho Víctor sobre cómo sería el cifrado. Este sería el cifrado de un coral de Bach en el sistema actual y este sería con el nuevo sistema. Vemos ahora un ejemplo de cifrado que ha preparado Víctor Solé. Esto sería un coral de Bach con el sistema actual. La primera frase. Y esto sería una pieza un poco más complicada, que sería el principio de una canción de Schumann. Ich